En un mundo completamente devastado por la guerra, Eshtis Alurik era un perdedor total con una actitud muy relajada y un pasatiempo de soñar despierto. Pero bajo esa fachada despreocupada se esconde un genio astuto, capaz de superar a los enemigos más peligrosos de la humanidad. La brillantez de Ikta en la batalla solo es superada por su odio al conflicto, pues prefiere planear desde la barrera en lugar de involucrarse directamente. Pronto acompaña a su amiga de toda la vida, Yatorushino Ichsom, a una isla para tomar un importante examen de oficial de alto nivel. Pero a diferencia de Ikta, Hitor es una chica con una expresión feroz y muy seria, siempre lista para lanzarse de cabeza a las batallas. Al abordar el barco se encuentran con sus antiguos compañeros, un gordito llamado Matthew, un apuesto francotirador llamado Torre Remian y una linda médica llamada Hiroma. Siendo un simp degenerado total, Ikta empieza a coquetear con Hiroma mientras ella intenta dejarlo en la friendzone. Pronto inician su viaje, pero después de un tiempo, una enorme tormenta golpea el mar, casi convirtiendo su barco en el mismísimo Titanic esa noche. Corren hacia la cubierta y bajan los botes salvavidas, pero antes de que puedan rescatarse, una chica estúpida cae al mar mientras Ikta no pierde el tiempo saltando a las peligrosas aguas para rescatarla. Unas horas después, se encuentran varados en una isla desconocida con la misma idiota inconsciente, cuando Yatorre se da cuenta de que ella es la tercera princesa del reino. Pronto, la princesa se despierta y les agradece por haberle salvado la vida. Mientras tanto, Ikta y Torre exploran la isla desconocida, muy desconcertados por cómo una princesa terminó a bordo de su barco. Pero el vividor de Ikta no tiene ningún deseo de involucrarse en asuntos reales y, en cambio, le dice a Torwe que se concentre en encontrar comida. Mientras continúan su búsqueda, se topan con tropas estacionadas en el extremo de la isla, lo que les hace darse cuenta de que habían aterrizado accidentalmente en territorio enemigo, e informan a todos al respecto. Inmediatamente regresan y piensan en las opciones que tienen delante, o se rinden al ejército Kaioken como prisioneros de guerra o intentan cruzar la frontera y regresar a su imperio. Matthew, el gordito, se prepara rápidamente para rendirse, pero Yatori le recuerda que el enemigo podría usarlos como peones diplomáticos. La arrogante princesa declara que nunca permitirá ser tomada prisionera e insiste en cruzar las fronteras, pero Ikta, demasiado exhausto para lidiar con esta maniática del control, le dice que se calle y que regrese a la cocina, donde pertenece. Yatori es una gran perra, sin embargo, e inmediatamente empuja a Ikta mientras se disculpa con la princesa. Ikta sale de la cueva molesto mientras Yatori le pregunta por qué está tan alterado. Ikta responde llamando a la princesa una mocosa mimada, pero Yatori le recuerda que aún es demasiado joven para actuar como adulta, y que no deberían ser tan duros con ella. Después de la cena, todos se ocupan de diferentes tareas, y la princesa se une a Ikta para montar una hamaca. Sin embargo, tan pronto como la princesa se acuesta en ella, divisa una unidad aérea de Kyoka inspeccionando la isla, e Ikta rápidamente la levanta y se esconde detrás de un árbol. Poco después, todos se reagrupan en la cueva y se quedan dormidos. Pero en medio de la noche, la princesa se escapa, haciendo que todos salgan ansiosamente de la cueva para buscarla. Resulta que la princesa ha sido capturada por el reino enemigo, así que Ikta idea un plan para engañar a los soldados, diciéndoles que ha escapado de su cruel país y que quería buscar asilo con su madre en la República Kyoka. Los soldados descerebrados creyeron su historia y le pidieron que los llevara a la cueva. Satisfecho de que eran idiotas, Ikta ordena a sus compañeros que ataquen, y logran matar a todos los soldados excepto a uno, que queda gravemente herido. Prometen salvarle la vida si responde a sus preguntas y pronto aprenden detalles importantes sobre el reino y sus patrullas, pero antes de que pudieran tratarlo, el soldado muere. Se llevan a la princesa con ellos y en el camino, la princesa decide quitarse la vida al ver la destrucción que ha causado, pero Ikta la convence con calma. Sin embargo, en el fondo, él también se culpa por el derramamiento de sangre. Al día siguiente, Ikta asegura un vehículo volador de la unidad de patrulla, planeando usarlo como cebo para escapar de la isla. Se disfrazan de soldados de Kyokin y engañan al jefe militar, afirmando que alguien ha robado el vehículo y se dirige hacia las fronteras orientales. Al ver esto, el jefe palidece de preocupación y pregunta por las demandas del ladrón. Ikta responde que el ladrón quiere que su familia regrese al reino a cambio del vehículo, así que después de unos días, son enviados de vuelta al reino donde los compañeros de la princesa los reciben cálidamente en el palacio. Después de un mes reciben la terrible noticia de que la región oriental ha sido capturada por los Gyokens y que el general de la princesa, Hasafriken, ha muerto en la batalla. Ikta ya había advertido al general que se retirara de la guerra injusta, pero él no tomó su consejo en serio, y ahora, después de su muerte, Ikta está extremadamente convencido de que todo héroe muere por exceso de trabajo. Al día siguiente, son llamados por el emperador fallecido, quien les otorga el título de caballero por haber salvado a su hija. Mientras son escoltados a las celebraciones, Ikta arremete contra la princesa por arruinarle la vida al forzarlos con el título de caballero, que no puede desobedecer las órdenes del emperador. La princesa está de acuerdo en que están siendo utilizados por motivos políticos para consolar a la gente del reino devastada por la muerte del general Rikin. La princesa cabeza hueca comienza a revelar todo lo que ha aprendido sobre la familia de Ikta, como una acosadora obsesionada.
El padre de Ikta fue un gran general militar que murió en prisión por desobedecer al emperador. Su maestra es una científica que se ha asilado en la República Kyokan, pero cuando ella empieza a hablar de su madre, Ikta se abalanza sobre ella, advirtiéndole que le romperá el cuello en dos si dice una palabra más sobre ella. Se preguntan si necesitan secuestrar un barco y jugar Sea of Conquest en la vida real para salir de esta situación. Después de todo, ¿qué puede ser tan emocionante y aventurero como navegar en alta mar con tu tripulación y enfrentar numerosas aventuras para alcanzar fortuna y fama? Si tú tampoco puedes pensar en nada que supere la alegría de ser el amo de los mares, zarpa en un viaje épico para convertirte en el rey de los piratas con Sea of Conquest. Construye tu impresionante barco, contrata tripulantes talentosos y prepárate para enfrentarte a monstruos marinos y piratas rivales en el mar del diablo para reclamar el tesoro definitivo. Sumérgete en los gráficos cautivadores y la intrigante historia que se hacen aún más disfrutables por los diversos modos de juego divertidos y un montón de cosas para explorar. Anímate a jugar y empieza a cantar canciones de marineros porque es hora de vivir la vida pirata que todo hombre sueña. Descarga Sea of Conquest ahora usando el enlace en la descripción o el código QR en pantalla para comenzar tu emocionante viaje marítimo hoy mismo. Pero espera, eso no es todo. El universo de Sea of Conquest acaba de crecer con un nuevo cómic lleno de amistades malditas, monstruos temibles y una bruja cruel y loca. Después de recibir sus insignias imperiales, Natorio se sienta junto a Ikta, quien tristemente comparte que este día es el peor de su vida, justo como el día en que perdió a su madre. Porque hoy se ha convertido en las tres cosas que más odia: un soldado, un noble y un héroe. Después de unos días se inscriben en la escuela de oficiales de alto nivel de la base central del Imperio Katfarnate, donde el oficial a cargo los presenta como caballeros imperiales que salvaron a la princesa del reino de Kyoken. También informa a todos que la princesa Chamil, de 12 años, también se ha unido a la escuela, por lo que deberían inspirarse en ella y trabajar duro en sus lecciones. Sin embargo, Ikta, el candidato más desinteresado del grupo, suelta un enorme bostezo y parece que está a punto de caer muerto de pie. Pronto comienza el duro entrenamiento militar y todos corren vueltas para fortalecer su núcleo, pero Ikta está desesperado, siempre llega primero desde el último, maldiciendo su destino que lo obligó a aterrizar en este terrible campo de entrenamiento. El entrenador mandón sigue llamándolo idiota, que debería empacar sus cosas y regresar a casa, e Ikta piensa que definitivamente no suena como una mala idea. Más tarde, los cinco están relajándose bajo un árbol cuando Torway arruina el ambiente recordándoles que aún les queda práctica de ballesta, una conferencia y una maratón, y luego terminarán el día. De repente, un grupo de matones con un líder que casi parece un balón de fútbol camina hacia ellos. Los matones arrojan una espeluznante criatura sin pies en su sopa, diciendo que la han preparado especialmente para darles energía. Los cuatro se asustan, pero Ikta agarra una piedra, aplasta la cabeza del cien pies y se lo traga con confianza, mientras todos lo miran con la boca abierta. Después de eso, les enseña casualmente que siempre deben aplastar la cabeza del cien pies antes de comerlo. Para evitar ser envenenados y asustados por Ikta, los matones se alejan nerviosamente. Y Tore declara que esos perdedores no sabían que Ikta sería la última persona en este planeta en asustarse por los bichos. Matthew, con la boca medio llena de comida, murmura que la mejor manera de lidiar con ese tipo de personas es ignorarlas porque los perros más pequeños ladran más fuerte, e Ikta y Tore lo molestan al unísono, diciendo que eso es especialmente cierto viniendo de Matthew. Pronto están en clase preparándose para una conferencia sobre tácticas mientras Ikta está echando una siesta en el último banco. De repente, la princesa Chumil se le acerca y le pregunta si puede sentarse a su lado, e Ikta vuelve a soltar su boca descarada, diciendo que ni el escritorio ni la silla le pertenecen, así que la princesa es libre de hacer lo que quiera. Pronto, el profesor entra en clase y comienza la conferencia, pero Shamil, en lugar de concentrarse, le escribe una nota a un somnoliento Ikta preguntándole si está disfrutando su tiempo aquí. Él le responde diciendo que lo odia aquí, ya que no puede echar una siesta ni traer chicas. Shamil se sonroja y pregunta si las mujeres son todo en lo que puede pensar. Él responde que ella es demasiado joven para hablar de esas cosas. De repente, el profesor llama a Shamil pidiéndole que continúe leyendo, pero la princesa no tiene idea del número de página ya que estaba ocupada cotilleando con Ikta. Sorprendentemente, Ikta la salva de la vergüenza diciéndole el número exacto de la página desde donde tenía que leer. Luego, el profesor le pide a Ikta que explique cómo la batalla de Apilia fue históricamente significativa, e Ikta comienza a explicar como un profesional con todos los pequeños detalles, la estrategia y todo lo que hizo importante esa batalla, impresionando claramente al profesor y a los compañeros. Por otro lado, Matthew y Tori están practicando tiro de precisión, y Matthew lo felicita diciendo que si sigue así, podrá derribar fácilmente a un comandante militar en la batalla. De repente, un grupo de estudiantes mayores que casi parecían traficantes de drogas los detiene a mitad de camino. Dos de ellos tienen el pelo verde, exactamente como Torwe, y resulta que son los hermanos mayores de Torwe, Suri Asalad, Ramian y Sushar Aframian. Se burla de Torwe con un saludo a medias y les informa que acaban de regresar de la fortaleza de la guarnición del norte. Sari Hasalek se acerca a Matthew y le pregunta con suficiencia si su hermano se comportó como un cobarde mientras estaban en la isla, y Matthew lo niega.
El mayor Rivingham se burla de Torrey diciendo que solo es bueno disparando desde lejos porque tiene demasiado miedo de estar cerca del enemigo como un maldito perdedor y que seguramente abandonará a Duncan sus compañeros si ve algún peligro. Torrey ya no puede seguir escuchando sus desagradables acusaciones, así que grita negando, diciendo que nunca huirá, pero su hermano mayor se enfurece porque Torrey lo interrumpió mientras hablaba y comienza a acosarlo mientras el asustado Torrey mantiene la cabeza baja. Pronto, escuchan una voz familiar, y no es otra que la de Icta, cuya siesta tranquila fue interrumpida por la conmoción que causaban los hermanos de Torre. Con una boca descarada y una existencia sarcástica, dice que le da asco mirar la cara repugnante del mayor Rimin, deseando que explote, y no muestra piedad a los imbéciles sádicos como él. Diciendo esto, deja caer un espeluznante ciempiés en la cara de Sergei Salag, y salta descaradamente al suelo, mientras el mayor Rimeón sigue gritando de miedo. El otro hermano Rimeón golpea a Icta en el estómago, mientras Torrey y Matthew corren para salvarlo, pero son bloqueados por Sergei Hasela, quien se burla de Torwe por ser demasiado débil, incluso para proteger a su amigo. Icta se ríe y dice que Sare Hasilag no solo es un imbécil sádico, sino que también está muerto del cerebro. Al escuchar esto, furioso, Sare Hasilag comienza a patear a Icta, pero nada puede detener la boca de Icta. Declara que una criatura sin modales como Seraya Sol golpea a alguien cuando le apetece, pero un soldado ataca cuando es el momento de atacar, y de manera similar, él dice todo lo que quiere y cuando quiere. Diciendo esto, se levanta y se va pidiendo a Yatori y a la princesa Chamil, que estaban observando todo, que tomen las riendas. Todos se quedan paralizados cuando ven a la princesa Chumil preocupada de que puedan ser encarcelados, pero Yatori se adelanta y se inventa una historia a medias, diciéndole a la princesa que Icta les había pedido a los estudiantes mayores que entrenaran con él. Las reglas las establece el propio Icta, y eso incluye luchar 5 contra 1, y si uno es derrotado, otro puede atacar inmediatamente. Yatori declara astutamente que, dado que Icta ya está derribado, ella tomará su lugar y deberían reanudar la lucha. Los mayores están desconcertados ante la propuesta, y antes de que puedan reaccionar, Yatori agarra el brazo de uno de los alborotadores y lo derriba de un solo golpe. Derriba a los otros dos de la misma manera hasta que solo quedan los hermanos Rimian mayores, pero el mayor de ellos detiene al otro y ambos se van. Después de un tiempo, Icta está siendo tratado por las heridas que sufrió como consecuencia de ser demasiado engreído con el estudiante mayor. Torri se siente culpable porque sus hermanos le hicieron un desastre a Icta, pero Icta le asegura que no es su culpa porque él fue quien se enojó y se puso de mal humor cuando su siesta tranquila fue interrumpida por su charla continua. Pronto, le pregunta a Torway si sabe que es una guerra de desgaste, y Torway responde con vacilación que es una guerra que se libra para evitar la batalla principal y ganar tiempo para otra oportunidad. Al escuchar esto, Icta responde que es la batalla más difícil que alguien puede librar. Después de 3 meses, todos se reúnen en los terrenos militares de la academia, donde a cada uno se le asigna un pelotón, y de ahora en adelante tendrían que trabajar bajo ellos. Y Thor entra en el pelotón 1, Torway en el pelotón de tiradores de élite, e Icta va a trabajar en el pelotón ligero. Sin embargo, tan pronto como Icta se encuentra cara a cara con la soldado al mando, la chica le resulta algo familiar. Ella se presenta y luego le recuerda a Icta que es la hija de la mujer con la que Icta había estado coqueteando tiempo atrás. Luego, de forma hilarante, se enoja un poco, pidiéndole a Icta que no le hable porque es un rompehogares. Después de un tiempo, Icta y sus amigos se reúnen en la cafetería de la academia, donde Icta les cuenta sobre este hilarante encuentro, y Yatori declara que la mujer con la que Icta se había acostado, en realidad, tenía una hija que ahora es la líder del pelotón de Icta y, por enojo, no dejaría que Icta liderara ni siquiera participara en las actividades diarias del pelotón. Yatori declara solemnemente que Icta debería resolver este problema él mismo, porque es un idiota descuidado y ninguno de ellos le va a prestar ayuda. Al día siguiente, Matthew llega corriendo ansiosamente hacia ellos diciendo que la batalla simulada comenzará pronto, y la academia ya ha publicado los detalles al respecto. El problema es que por un lado están Icta y Torre, mientras que en los equipos rivales han puesto a Yatori, al matón Seri Haslag y a Sushar, y eso significa claramente que los oficiales graduados como Seri Haslag vienen a acosarlos de nuevo. Torrey está molesto porque, por su culpa, sus hermanos locos están empeñados en hacerles la vida difícil a Icta y sus amigos, pero Icta le pide que deje de ser un cobarde porque sus hermanos solo quieren atacarlo para vengarse. Mientras todos van a luchar, los médicos tendrían que tratar a los heridos en ambos equipos. Icta declara con confianza que es solo un mini ejercicio para entrenarlos, y que ya están un paso por delante de los demás porque han lidiado con peligros reales en el incidente de la isla. Además, está listo para convertir este peligro en una oportunidad para sí mismo. Icta se encuentra con Soya, la chica que no le permite tomar el mando del pelotón porque todavía le guarda rencor. Icta Straightway le pregunta si está molesta porque se acostó con su madre, pero ella lo niega y se pone nerviosa. Ella miente diciendo que su fuerza física está por debajo de los estándares y que es más adecuado para el trabajo de oficina que para asumir el mando del pelotón, que implica mucho trabajo físico. Icta encuentra su razón interesante y sonríe, preguntándole con calma si está segura de que podrá ganar la batalla simulada.
Sayer responde que es casi imposible para ella hacerlo porque los demás tienen más experiencia que ellos. Pronto, Ikta pregunta si él lleva a su pelotón a la victoria, y eso significaría que es un mejor comandante, o al menos probará que no es lo suficientemente malo como para ser enviado a un trabajo de oficina. Esto deja a Suya sin palabras y ella acepta diciendo que si ganan la batalla simulada e Ikta juega un papel importante en la victoria, entonces le permitirá comandar el pelotón, pero si pierden, entonces Ikta se encargará del trabajo de oficina. Después de unos días, todos marchan hacia un terreno abierto para la batalla simulada. Ikta, siendo el más inteligente de todos, deja el pelotón mientras el matón Rimeón está en la retaguardia con su pelotón. Está lloviendo a cántaros, lo que les dificulta caminar sobre el suelo mojado y resbaladizo, pero Ikta está entrenado para lidiar con circunstancias imprevistas. Pronto montan los campamentos y, para su sorpresa, Sui pregunta cómo Ikta pudo encontrar los terrenos de acampada sin un mapa, y él responde con arrogancia que el mapa siempre está en su cabeza. Es solo la experiencia que obtuvo con las enseñanzas de su maestro lo que le ayudó a encontrar los terrenos. Es el segundo día del ejercicio y, tal como ordenó la academia, se dividen en equipos de dos, con un lado liderado por Ikta y Torway y el otro por Yatorre, el matón Rimian. Yatorre les informa que Ikta y su pelotón están al sur del río Carreru y que tendrían que marchar hasta allí para comenzar la batalla simulada. Por otro lado, Ikta sabe que, según los planes, Gattori debe haber informado al matón Remian sobre su pelotón y que Ediad definitivamente está entrando en pánico pidiendo a sus soldados que se dirijan al sur. Pronto, el matón Remian y su pelotón se acercan al río y ven al pelotón de Ikta tomando posiciones en el otro extremo de las caudalosas aguas del río. El tonto Remian ordena a sus tropas marchar río abajo y eliminar al equipo de Ikta, pero el otro hermano Remian pregunta con cautela si deberían revisar el agua del río primero para evitar cualquier peligro potencial de ahogamiento. El matón Remian responde con arrogancia que ya conoce la profundidad del río y que, como está lloviendo, los niveles de agua solo habrían subido hasta la cintura. Usa sus binoculares para espiar que Ikta y sus tropas se esconden en los bosques para atacarlos por la espalda. Él le ordena a Yatorre que tome su pelotón y suba río arriba para bloquear a Ikta y sus soldados, pero Yatorre está un poco insegura porque sería arriesgado dividir sus fuerzas justo antes de que comience la batalla. El bravucón, Rimian, dice que ya hay un río entre ellos, y mientras no hagan el primer movimiento contra su enemigo, estarán bien. Yatorre intenta hacerle entrar en razón a ese cabeza hueca, pero él la ignora con arrogancia, gritándole que debe seguir las órdenes del oficial al mando. Al oír esto, Yatorre está segura de que para Ichta, derrotar a un montón de tontos liderados por el aún más tonto bravucón Rimian sería un juego de niños, y ella solo necesita dejarse llevar. Al otro lado del río, Ichta está listo para enfrentarse al pelotón del bravucón Remian, y Torre toma a un grupo de soldados y se posiciona cerca del pelotón de Ichta, tal como se le ordenó, y les dice a sus hombres que se queden aquí. Pronto, los hombres empiezan a cansarse, preguntándose si el pelotón de Ichta les engañó con una ilusión, pero tan pronto como uno de ellos se levanta para ver mejor, Torrey le dispara con pintura azul, indicando que han derribado a un soldado. Pronto, Ichta ordena a las tropas que realicen un ataque directo al pelotón del bravucón Rumian. Para Ichta y su pelotón, cruzar el río es pan comido, porque bajo sus órdenes ya habían construido un puente submarino con Isutre. El bravucón Rimian está desconcertado por este ataque repentino, sin saber ni estar preparado para ser atrapado por todos lados. Sin embargo, pronto Yatori regresa de su escondite y defiende a su pelotón, indicando claramente que no será blanda con Ichta, y al ver esto, él ordena a sus tropas que regresen a sus escondites para evitar ser brutalmente aplastados por Yatori. Pronto llegan al otro lado del río con los soldados capturados del equipo rival para descansar, e Ikta le pide a la linda médica que atienda a los heridos. Cuando Tori pregunta si el equipo rival seguirá luchando, Ikta le recuerda que su hermano bravucón es un cabeza caliente sádico, que se asegurará de que hasta el último hombre de su equipo pelee, así que podría volver a por ellos. Después de un rato, la princesa felicita a Ichta por su inteligente estrategia de batalla, e Ichta le pide casualmente que se pierda. Por otro lado, el bravucón Remian está furioso, arremetiendo contra Yatorre porque casi ha perdido la batalla. Su siguiente plan es emboscar a los soldados de Ikta en el camino del oeste y atraparlos, asegurándose de borrarle esa sonrisa de la cara a Ikta. Mientras tanto, Ikta es muy consciente de que el bravucón Rimian debe estar ardiendo en deseos de venganza en este momento, y Suya pregunta cómo ganarán finalmente la batalla. A esto, Ichta responde que debería deshacerse de la idea de perseguir al enemigo, porque perseguir a alguien es agotador y ser perseguido es mentalmente extenuante, pero asegurarse de que alguien te persiga es divertido, porque la guerra es como el amor. El bravucón Rimian espera desesperadamente que Ikta los ataque, pero ha pasado más de una hora y no hay señales de Ikta, parece que se han desvanecido de la faz de la tierra. Pronto, uno de los informantes le dice al bravucón Rimian que Ikta y su pelotón se han aventurado al norte del bosque y han sellado la vía de escape del norte. Al oír esto, Yatorre se da cuenta de que están atrapados por todos lados porque Ichta ha bloqueado la única vía de escape que su pelotón podría haber usado. Como toda esta información es demasiado para un cabeza hueca como Rimian, ella explica que en algún momento tendrían que usar la puerta norte para llegar a la base central, pero si tienen el sello de salida al final de la batalla simulada, perderán automáticamente porque no podrán regresar a casa, así que el pelotón de Ichta ganará automáticamente por defecto.
Un Remian en pánico ordena a su pelotón dirigirse hacia las fronteras del norte. Por otro lado, el plan de Ichta está saliendo exactamente como lo imaginó. Ahora puede ver a Remiona y sus soldados acercándose, y al ver esto, ordena a sus tropas que finjan que van a disparar, pero que carguen en su lugar sin ir demasiado lejos, y que trabajen en equipos de 2 porque el trabajo en equipo los llevará al camino del éxito. Mientras tanto, Remian ordena a sus tropas que intenten empujar a las de Ichta detrás de la línea fronteriza, porque si tan solo uno de ellos cruza la línea, romperán las reglas y serán descalificados. Pronto les grita a sus soldados que avancen, pero antes de que puedan hacerlo, alguien golpea a Remian con la pintura azul, y pronto se da cuenta de que ha sido derrotado por su propio hermano cobarde, Torway, quien le disparó el proyectil azul desde lejos como un francotirador. Inmediatamente, Ichta ordena a sus tropas que carguen, y después de un tiempo logran capturar a la mayoría de los soldados del equipo rival, indicando que el equipo de Ichta ha ganado la batalla simulada. Pronto Ichta llama a 4 camaradas de su pelotón y los regaña por avanzar demasiado a pesar de sus órdenes, y les dice que su pelotón no necesita héroes, así que como castigo y para que piensen de manera científica, deben idear una forma de luchar 3 contra 1 de manera científica. Como nadie conoce la palabra científico excepto el tan genio Ichta, él les dice que es la forma más eficiente de pensar que permite a una persona ser perezosa. Por ejemplo, la gente inventó la agricultura porque ir de caza sin saber si atraparías algo era un fastidio. De manera similar, la gente cavó pozos porque ir hasta el río era un fastidio. Por lo tanto, la pereza es la madre del progreso humano. Finalmente, declara que los hombres de Ekta Solirk luchan y ganan fácilmente, así que todos deberían unirse a él para vivir una vida fácil. Pronto, fuertes cánticos de alabanza a Ichta empiezan a resonar, y todos se dan cuenta de que Ichta también se ha vuelto famoso entre las tropas. Poco después, Ichta se acerca a Torwe, preguntándole si entendió lo que realmente significa la guerra de desgaste, y él sonríe y asiente diciendo que sí. Por otro lado, la princesa corre frenéticamente hacia el oeste porque alguien le dijo que Ichta está gravemente herido, pero tan pronto como llega allí con sus camaradas, alguien les dispara uno por uno. Finalmente, se encuentra cara a cara con el capitán Eisenhower, quien la trajo con la noticia falsa de la herida de Ichta. El capitán le pone un paño con droga en la nariz y ella pierde el conocimiento inmediatamente. Mientras tanto, las tropas de ambos equipos reciben una señal informándoles que la vida de la princesa está en peligro. Pronto se dividen en equipos para buscar a la princesa, y Yatori la encuentra bastante rápido. Ella amenaza al capitán Isen con que se rinda, de lo contrario, le cortará la cabeza y lo obligará a hacerlo. Al oírlos, la princesa también se despierta y el capitán la deja ir cortésmente. Él explica la razón de cometer este grave crimen de secuestrar a la princesa, diciendo que todos son estudiantes del teniente general Hasa Friken, el talentoso comandante que murió durante la batalla de la guarnición oriental, y ahora desean vengar su muerte matando a la inútil princesa. Al oír esto, Yatorre se abalanza sobre el capitán para impedirle que dañe a la princesa, pero el musculoso capitán la inmoviliza, asfixiándola brutalmente. Mientras tanto, la princesa no deja de rogarle que suelte a Yatorre. Pronto, Torre dispara una bala que pasa rozando la oreja del capitán, dándole a Yatorre la oportunidad de dominarlo. Enseguida, ella se lanza a una masacre con su espada, apuñalando y acuchillando a los camaradas del capitán en rápida sucesión. Pronto, todos están atendidos, y hay sangre por todas partes alrededor de Yatori, lo que la hace vomitar por el olor metálico de la sangre en sus manos. Empieza a sentirse mareada, pero como de costumbre, Ikta acude a su rescate, bromeando con que no podrá comer tomates después de ver tanta sangre. Él toma la mano de Yatori y las espadas, recordándole a Yatori los tiempos en que eran jóvenes e Ikta había prometido ser su mano izquierda y camarada siempre. Pronto, ella suelta las espadas, y, cansada después de todo el derramamiento de sangre, apoya suavemente su cabeza en el hombro de Ikta. Ichta se acerca al capitán, quien está dando sus últimos alientos, al borde de la muerte, y cuando se entera del motivo detrás del secuestro de la princesa, no puede evitar sentir lástima por él, porque el general Rikin era amado por todos. Con mucha dificultad, el capitán le dice que sus tácticas de guerra representan las tácticas del difunto general Hasafriken y de su maestro Bada Senkri, y al oír esto, Ichta se queda sin palabras porque realmente fue enseñado por el maestro Bada durante un tiempo. Después de un tiempo, el capitán sucumbe a sus heridas y muere, mientras Ichta se acerca a la princesa, que está cubierta de sangre, para consolarla, pero ella empieza a sollozar como una niña y no deja de llamar a Ichta un idiota. De vuelta en la academia, Yatori sigue teniendo flashbacks amenazantes del derramamiento de sangre que ocurrió al rescatar a la princesa del capitán Ison. Ella sigue practicando, pero esas escenas grotescas siguen invadiendo su mente, aunque en lo más profundo de su corazón sabe que nunca perderá el control de sí misma mientras tenga a Ichta a su lado. Recordó la primera vez que conoció a Ichta, cuando eran niños pequeños entrenando bajo Bata Sankre, su maestro. Sankre, el padre de Ichta, les ayudaba a aprender sobre ciencia, globos aerostáticos y muchos descubrimientos interesantes. También aprendieron algunas cosas con un científico loco llamado Dr. Anarai, quien era el representante de los científicos en el reino. Les enseñó sobre ciencia y cómo es un campo de estudio que intenta explicar cosas en teología, mientras explica los actos de Dios desde otro enfoque.
Lentamente, Yatori e Ikta comenzaron a acercarse, e Ikta hizo todo lo posible por enseñarle a hablar como un ser humano y no como un ladrillo, y a soltarse cuando estuviera con niños de su edad, pero fue difícil para la joven Yatorre porque nunca había estado con niños de su edad. Ichta también la llevaba a jugar, a gastar pequeñas bromas a los vecinos haciéndolos caer en hoyos, y a ir en misiones para robar comida de las cocinas de los vecinos. Yatori también le ayudó a aprender algunas tácticas de guerra y aplicaciones sencillas de la mecánica, e Ichta sintió que había encontrado un nuevo amigo en quien confiar. Un día, Ichta la llevó a su casa donde conoció a su amable madre, quien les cocinó, mientras jugaban al ajedrez y más tarde cenaron juntos con los padres de Ichta. A menudo iban de pesca, e Ichta le preguntó si deseaba ser una científica como él. Pero Yatori seguía el camino del soldado y realizaba un entrenamiento para convertirse en una oficial de alto nivel. Un día fue de excursión con la familia de Ichta, pero ambos fueron atacados por una manada de lobos. Sin embargo, Yatori salvó a Ikta arrastrándolo dentro de una cabaña de madera. Ambos decidieron idear un plan para rescatarse a sí mismos y a la gente de los lobos hambrientos, así que pasaron toda la noche en una cabaña de madera fabricando armas con objetos de repuesto. Poco después abrieron la puerta de la cabaña y atacaron a los lobos con las armas que hicieron, pero niños pequeños como ellos lo estaban pasando mal, lidiando con los peligrosos lobos que estaban listos para atacarlos. Se esconden de nuevo, pero pronto los ataques de los lobos se vuelven más brutales, pero esta vez, Yatori los enfrenta directamente, apuñalando a dos de ellos con cuchillos y flechas mientras Ichta usa sus trucos inducidos por la ciencia para desafiarlos. Pronto, dos lobos entran en la cabaña de madera, obligándolos a refugiarse en una caja de madera que un inteligente Ichta había preparado de antemano. Fue entonces cuando Yatori le promete que los salvará incluso si ella muere, pero Ikta le gritó diciendo que nunca dejará que eso suceda y que si ambos trabajan juntos pueden superar cualquier cosa. Así que ambos tienen que unirse y resolver esto juntos. Ichta declaró que él sería su mano izquierda y ella su mano derecha donde quiera que fueran. Pronto prendieron fuego a la cabaña de madera e intentaron lidiar con los lobos restantes. Después de un brutal enfrentamiento, se quedaron con dos lobos, y justo antes de que pudieran atacarlos, el lobezno emerge del bosque y ambos lobos corren hacia la cría, dejándolos solos. A la mañana siguiente, Yatori le dijo a Ikta que no podía quitarse de la cabeza la sangre y la carnicería. Ikta respondió que si ese era el caso, entonces ella podía tomarse su tiempo para pensar y reconsiderar si deseaba ser una soldado y estar a la altura del legado de Ixam. Pronto pasó el tiempo y crecieron. El padre de Ikta fue encarcelado mientras Ikta y su madre no aparecían por ningún lado, dejando a Yatori sola en el reino. Pero un día, Ikta se acercó a Yatori diciéndole que había venido a sacarla de ese lugar sin futuro, y pronto estuvieron juntos e inseparables de nuevo. Actualmente en la academia, Matthew está jugando una partida de ajedrez con la médica Haroma, quien lo elogia por jugar como un profesional, y un día podría vencer también a Ikta y Yatori. Pero Matthew no está de acuerdo con ella porque sabe que Ikta y Yatorade están en un nivel completamente diferente, pero aún así seguirá trabajando duro y no se rendirá. Dicho esto, se dirige a la sala de información de guerra para aprender más sobre la formación de defensa fluvial, y Hiroma le desea buena suerte. Por otro lado, Torre está practicando tiro de precisión mientras no deja de pensar en cómo fue capaz de dispararle al capitán Aizen justo a través de sus orejas a pesar de estar posicionado en un lugar lejano mientras rescataban a la princesa. Se da cuenta de que estar lejos del objetivo no siempre es malo, como sus hermanos odiosos no dejan de menospreciarlo, porque estar lejos podría dificultarle acertar al objetivo, pero sería aún más difícil para el enemigo encontrarlo. Se promete a sí mismo que no se preocupará por mantenerse lejos de su objetivo, porque eso le ayuda a convertir su debilidad en una fuerza formidable. Torre está agradecido a Ichta, porque él fue quien lo guió y aumentó su confianza en sí mismo. Torre sabe que Ichta es el único que conoce sus defectos y sus puntos fuertes. A la mañana siguiente, Ichta está holgazaneando bajo el árbol, haciendo algo cuando Hiroma se le acerca preguntándole qué está haciendo. Él coquetea en broma con ella diciendo que vaya donde vaya, siempre le guardará el lado derecho de la cama. Luego, en un tono serio, explica que la caja de Anirai está a punto de abrirse, que es la caja fuerte de su maestro y contiene toda la propiedad intelectual. Añade que estudió con el infame científico Dar Anarai Khan, quien ahora ha buscado asilo en Kyoken, y como él es uno de sus estudiantes que trabajaron juntos en la investigación, finalmente podrán abrir esa caja. Pero, a cambio de buscar asilo en el reino de Kyoka, tuvo que intercambiar sus aplicaciones militares con ellos. Sin embargo, dejó la caja para sus estudiantes. Más tarde, Matthew informa a Torway que pronto tendrían que partir hacia la región del norte, y Torway asiente diciendo que tendrían que acampar en la guarnición de Soma. Sin embargo, Matthew no está muy entusiasmado con ir allí porque cree que es una región difícil en la base de la montaña en el Estigia, y está infestada de Synax, un grupo tribal por todas partes, lo que la hace realmente insegura para las tropas y los soldados. De repente, Ichta se abalanza sobre ellos y pregunta juguetonamente si se están burlando de la región del norte porque no permitirá que nadie piense con prejuicios sobre esa región. Explica que los Synax son gente agradable y aprendió sobre ellos cuando visitó la aldea Synak con Dar Anarai como parte de sus expediciones de investigación. B. Harvey investigó el clima y los estratos geológicos en las altas montañas, pero lo que más le gustó fue conocer a los increíbles lugareños llamados Synak.
Matthew Batson dice que son un grupo de bárbaros y que no hay nada divertido en ellos, pero como siempre, Ichta necesita una excusa para hablar de mujeres, así que responde que las chicas de allí son hermosas y enérgicas y siguen el sistema matriarcal, lo cual parece muy empoderador. Pronto Yatori, Haroma y la princesa también se unen a ellos y cuando la princesa pregunta qué han estado haciendo, Yatori responde que es mejor que no les pregunten a los chicos qué hacían porque 9 de cada 10 veces siempre es algo indecente. Pronto, un coqueto Ikta empieza a ser demasiado informal con Hiroma, pero Yatori lo silencia con una fuerte patada en el estómago, pidiéndole que se disculpe al instante porque solo un hombre asqueroso diría algo así a una mujer. Pronto todos se ponen serios de nuevo y les informan que estaban hablando del viaje a la región del norte. La princesa explica que, aparte de lidiar con ladrones y animales en la región montañosa, ese puesto es una región muy aburrida y un despliegue de 6 meses que seguramente los aburrirá hasta la muerte. Le pregunta a Yatori si no se aburriría allí. Ella responde que es un destino perfecto para una chica seria como ella y, además, desea librar tantas batallas reales como pueda. Pronto suben a los carruajes y llegan a la guarnición de la región norte del ejército imperial, donde son recibidos con entusiasmo por los lugareños. El comandante en jefe de la región norte comienza a recordar la región oriental, que les fue arrebatada por los Kyokans. Dice que si hubiera podido enviar unos cuantos soldados más, los insignificantes Kyokans no habrían tenido la oportunidad de invadir la región y causar tantas muertes. Además, enviar su contraataque a Kyoka depende de la lealtad y el patriotismo de los soldados. Más tarde, por la noche, se organiza una fiesta para los caballeros donde un frágil encargado de la guarnición se presenta, y Matthew se pregunta si está bien porque parece que podría caer muerto en cualquier momento. Pronto la fiesta empieza a animarse, mientras Ichta siente que se quedaría dormido de pie, pero de repente un soldado se le acerca y se presenta como el primer teniente Senpa Sosilov del primer regimiento de la guarnición del norte, y será su instructor por un tiempo. Senpa bromea de buen humor diciendo que oyó hablar de un niño problemático entre los caballeros, y al ver a Ichta de pie como un solitario al fondo de la sala, pudo deducir automáticamente que él era el niño problemático. De repente, un tipo extraño con un cuerpo musculoso emerge de la multitud y llama a Yatori, la hija de Ixem, diciendo que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. La multitud abre paso a Yatori, quien lo confronta peligrosamente preguntándole si necesita algo. El tipo extraño le lanza 2 cuchillas y la invita a entrenar con él. Después de pedir permiso al comandante en jefe, Yatori le da una cuchilla a Hiroma, declarando que necesita múltiples cuchillas cuando lucha contra muchos oponentes, pero ahora mismo, con un solo oponente, una sola cuchilla es suficiente para ella. El extraño enojado arremete contra ella y Yatori sigue esquivando sus ataques. Por otro lado, la princesa se une a Ikta declarando que las habilidades de Yatori y Ikta no deberían ser objeto de burla de esta manera. Ikta responde solemnemente que el estilo de Ikta está destinado a ser objeto de burla porque este es el estilo tradicional de 2 armas, que es un privilegio especial otorgado a los Ixaems por el emperador como símbolo de su invencibilidad, siempre y cuando no pierdan un duelo de espadas. Por lo tanto, los Ixaems siguen las reglas muy diligentemente, siempre llevando 2 espadas en sus cinturones y son el símbolo de la invencibilidad. Pronto, Yatori golpea la espada del extraño con toda su fuerza, enviándola a volar por la habitación, derrotándolo finalmente. Sin embargo, ella reconoce que sus ataques fueron fuertes como el acero, y se siente honrada de haber tenido la oportunidad de luchar contra él. La multitud los ovaciona, mientras Ichta le dice a la princesa que Yatori es una soldado que puede arriesgar su vida para mantener el orden del imperio y protegerla porque ella es un miembro de la realeza. A la mañana siguiente, Senpa los guía al lugar donde tendrían que montar guardia y protegerlo de los enemigos. Senpa parece un tipo perezoso que no está realmente interesado en las guerras como Ichta, y les informa que habían estado buscando refuerzos porque nadie estaba dispuesto a venir a esta peligrosa región. Él señala el gran pico de la montaña Alifatra, que Torwe informa que es un enorme pico montañoso apodado la Gran Escalera a Dios, pero ningún enemigo ha logrado cruzar la montaña para entrar en la región del norte y Senpa está de acuerdo. Yatori piensa cuidadosamente por un momento y dice que si no hay amenazas externas, entonces eso posiblemente significa que hay muchos peligros internos de los que tendrían que cuidarse. Senpa está de acuerdo con ella diciendo que están aquí para vigilar a los tribales Sinak, que son gente imperial pero no pertenecen a su reino. Han tenido conflictos a pequeña escala con ellos, pero hace unos 2 años, los Sinaks habían dejado de causar problemas, así que están aquí para mostrarles su masivo poder y fuerzas militares, y usarlos para presionarlos silenciosamente a mantener la paz con ellos. Senpa busca a Ichta, pero él no está con ellos, así que Suye les da el mensaje en nombre de Ichta de que ha roto las regulaciones militares y ha entrado voluntariamente en los barracones de detención. Por otro lado, en los barracones, un oficial militar le está quitando a la fuerza los libros a una chica, en lo que ella intenta protestar. Él se prepara para golpearla por leer libros escritos por el traidor, Dr. Ananarai, pero Ichta lo detiene. El oficial militar pregunta qué demonios está haciendo Ichta, y él responde con calma que es un caballero transeúnte cuya tarea en la vida es desterrar todas las lágrimas de todas las chicas del mundo.
Luego se pone a mirar la estantería, apreciando cómo la tecnología de impresión ha hecho posible imprimir tantos libros, pero aún son muy caros para una persona común, y podrían costarles una fortuna, revelando que el oficial militar estaba quitando los libros para venderlos en el mercado y ganar mucho dinero con ellos. Todos lo miran con ojos acusadores y el oficial militar arremete e Icta lo golpea con un puñetazo. Icta decide manejar la situación con su boca descarada y pregunta si odia a los bichos o no. El oficial militar responde que no le importa y continúa persiguiendo a Icta. En secreto, Ichta golpea la pared de la cabaña y de repente una araña venenosa cae sobre la cara del oficial, abriéndose paso hasta su torso, obligando al oficial a huir. Ichta recoge el libro y se lo entrega a la chica llamada Kana, preguntándole cuál era su parte favorita del libro. Ella responde que es el análisis de la región de Aldera, que dice que cuando analizas la región de Aldera del Imperio a la luz del culto a los espíritus Sinax, entonces uno podría ver muchas cosas extrañas antes de que Ishtek responda. Senpa se cierne sobre él y lo agarra por el cuello, arrastrándolo, mientras dice que nunca ha conocido a un tipo que abandonaría el ejercicio militar para ligar con chicas. Senpa lo lleva a las mazmorras para darle un castigo de 3 días, pero Ichta logra escapar. Pero mientras escapa, ve una extraña visión en una de las mazmorras. De vuelta en la guarnición del norte, el extraño suboficial Dinkun le está dando un mal rato a Torre, obligándolo a entrenar con él, tal como hizo con Yatori. Pero Torre se muestra reacio porque solo es bueno con las armas de fuego y las espadas no son lo suyo. Notando que las cosas estaban escalando, la princesa le pidió a Daikon que dejara de ser un bicho raro al burlarse de sus caballeros frente a ella y además de todo. Las habilidades de Torway residen en sus armas, así que obligarlo a entrenar es innecesario. Al escuchar esto, el bicho raro se arrodilla dramáticamente para disculparse con la princesa, haciendo que todos los miren, avergonzando aún más a la princesa. Para mejorar las cosas, Etorada propone una partida de ajedrez entre Torrey y Duncan, para ponerlos a prueba en una batalla de ingenio en un tablero de ajedrez. Pronto comienza el juego, y Torrey, siendo un genio del ajedrez, sigue derrotándolo fácilmente, y finalmente Duncan se levanta enojado y sale de la habitación. De repente, un joven frágil entra en la habitación pidiendo agua, y todos se dan cuenta de que es Icta, quien estuvo hambriento durante 3 días porque no se unió al ejercicio militar. Pronto, a Icta se le da comida y agua, y lentamente vuelve en sí, recuperando su habitual actitud descarada. Yatori le ofrece algo de comida que guardó para él, y todos se sorprenden al ver lo conmovedora que es Yatori cuando se trata de Ichta. A la mañana siguiente, Yatori y un grupo de soldados de bajo rango están en camino para cumplir con sus obligaciones militares, pero esta vez están acompañados por el mayor a quien conocieron en la fiesta. Es un oficial de alto nivel que no suele ir a misiones, pero explica que era importante para él unirse a esta misión porque construir una base para soldados fuera de la guarnición impone una pesada carga a los lugareños, por lo que es importante mantenerlos contentos. Etori está de acuerdo con él al instante, porque ella también cree en el hecho de que la guerra existe para mantener la paz, y uno no debe destruir la paz para apoyar una guerra. Pronto, llegan a su destino, y Kana, la oficial militar de bajo rango, descubre que Echta también se había unido a ellos en secreto, escondiéndose en el equipaje del carruaje. Cuando Kana pregunta si se había estado escondiendo todo el tiempo para acompañarlos, él la interrumpe diciendo que solo estaba durmiendo tranquilamente en el carruaje, pero ella comenzó a empujarlo sin pedirle permiso. Pero Kana sabe que él está mintiendo, e Ichta ya es infame por inventar historias. Él agarra la mano de Kana y la arrastra al pueblo, declarando que deberían aprovechar bien su tiempo mientras están en el pueblo. Pronto llaman a la puerta de una anciana, e Ichta comienza a actuar como un seductor con sus encantos y consigue un vaso de agua y algo de caña de azúcar para ellos. Después de relajarse un rato, comienzan a pasear por el mercado, e Ichta se da cuenta de que la gente de este lugar no tiene nada en contra de los soldados porque realmente no parecen importarles a pesar de tener tantos soldados a su alrededor. Kanan está de acuerdo con él e informa que este pueblo es una base militar importante, por lo que el mayor Tok ha insistido en ser cuidadoso con la forma en que interactúan con los lugareños. Cuando Ichta preguntó por el general Safita, el jefe que les dio la bienvenida, ella responde que el general siempre pone al mayor a cargo de todo. Ichta se da cuenta de que el hombre de arriba no hace nada y el mayor Tok podría estar a cargo de vigilar al general. Kana le dice que cada vez que haya algo relacionado con los Sinax, siempre es el general Sefotev quien da las órdenes porque probablemente le gusta ser cruel con esas tribus. Al escuchar esto, Ichta recuerda la extraña visión que vio en una de las mazmorras, y recuerda haber visto a muchos compañeros espirituales encerrados en una prisión oscura, donde no tenían luz y sin luz, los espíritus no pueden moverse ni hacer nada. Él confrontó a Senpa por arrancar los espíritus de aquellos con quienes están contratados, porque eso va en contra de las enseñanzas de los aldoranos, y definitivamente es abuso de espíritus. Sepra respondió que esas órdenes venían directamente del general Safede. Ichta se da cuenta de que esos espíritus fueron arrebatados a los Sinax, y la mayoría de ellos son espíritus de fuego y viento, y sin estos dos espíritus, los Sinax se vuelven casi impotentes, y esta es una medida desesperada para romper la voluntad de los Sinax. Ichta sabe que esta es la razón principal por la que los Sinax irían a la guerra con los lugareños, porque desean recuperar a sus compañeros espirituales que les fueron cruelmente robados. De vuelta en el presente, Kana le dice a Ichta que tiene una pregunta fundamental sobre el libro del que hablaban antes.
A ella le parece extraño que los Sinak hablen de los espíritus sin mencionar al dios Alderemín, porque le habían enseñado que los 4 grandes espíritus fueron enviados al mundo humano por el propio Dios, y según esta teoría podrían tener que cuestionar su religión y aprender de los Sinaks que no creen en Dios, y podría ser cierto porque los espíritus nunca han confesado que son enviados por el poder supremo. Ella añade que las reglas fundamentales de la región de Aldera implican obedecer los mandamientos, pero la religión espiritual de los Senex no tiene tales mandamientos. Así que, según ella, las religiones solo existen para dar gratitud a los 4 grandes espíritus, y una variedad de festivales muestran esa gratitud, y la religión no tiene nada que ver con mandamientos y reglas. Si lo que dice el libro es correcto y la religión de Aldera y el culto a los espíritus no están relacionados, entonces la verdadera naturaleza de los espíritus no tiene nada que ver con ser mensajeros del dios Aldera. De repente, Ichta grita de alegría que Kana ha roto la maldición de Dios, que es una idea descabellada que tuerce la verdad ignorando todo lo que no beneficia a Dios. Él comienza a bailar de alegría diciendo que a menos que alguien rompa esa maldición, nunca podrán creer en la ciencia y sus maravillas. Por otro lado, Yatori, un mayor y unos pocos soldados se detienen a las puertas de la catedral. Tan pronto como abren las puertas, ven a un hombre brutalmente apuñalado, y al ver esto, el mayor pide a sus soldados que evacúen, pero antes de que puedan hacerlo, son rodeados por un grupo de personas listas para atacarlos. Al escuchar la conmoción, Yatori entra apresuradamente en la catedral y se queda perpleja al ver al mayor apuñalado por uno de los hombres. Inmediatamente blande su espada y comienza una masacre, pero el resto de los hombres escapan. Yatori le dice al mayor herido que perseguirá al enemigo y sale corriendo para seguir a los hombres restantes. Después de un rato, Ichta y Kana entran en la catedral y se quedan asombrados por todo el derramamiento de sangre. Ichta escanea la escena y se da cuenta de que 5 soldados imperiales están muertos junto con un hombre Sinak y algunos residentes. Ichta se mueve dentro de la mansión y ve un montón de ropa con el emblema de los peregrinos de Alderman, e Ichta se pregunta cómo terminaron estos con los Sinaks. Por otro lado, Yatori está persiguiendo a la gente Sinak, pero se detiene en sus pasos cuando ve que están rodeados por muchos Sinaks. Luego ve a una joven con un uniforme tradicional que los acusa de robar su Hashiku, y pronto Yatori se da cuenta de que está hablando de espíritus. Ella grita enojada que la gente del reino les pidió que siguieran sus reglas, se les prohibió vender en los pueblos y prácticamente no les pagan nada por los mijos que cultivan, y debido a todas estas atrocidades se ven obligados a robar. Gaitori le pide que enumere sus demandas y la comandante responde que ahora no quiere nada porque ha tomado el asunto en sus manos y revertirá las cosas a como estaban antes. Derrotarán a los soldados imperiales y les quitarán sus espíritus y devolverán el mundo de Sinak, tal como debe ser, declarando la Guerra Santa. La dama anuncia su nombre como Nana Kodaru, quien es la jefa de los Sinak, y pronto declara abierta la Guerra Santa. De vuelta en la guarnición, todos se enteran de la Guerra Santa y los caballeros están furiosos de ira porque los Sinaks mataron al mayor Toque. Mientras tanto, Ichta está hablando con Yatori, pidiéndole que le permita verificar la situación antes de ir a la guerra. Al escuchar la conmoción, el bicho raro Daikan golpea la mesa con los puños con ira, preguntando cómo pueden los caballeros estar emocionados por librar una guerra contra su propia gente. Él declaró que está listo para ir a la guerra si es el ejército Kyokan, pero siendo un caballero no puede ser una herramienta para el asesinato. Todos se sorprenden de que un entusiasta del combate, Dikun, esté en contra de la guerra, y Yatori explica que un caballero debería ser reacio a apuntar su espada a un compañero ciudadano imperial. Ichta está sumido en sus pensamientos y luego dice que la palabra Guerra Santa no está en el diccionario de los Sinaks porque no consideran la guerra como buena o mala, simplemente luchan guerras para sobrevivir, lo único que consideran sagrado son los 4 grandes espíritus. Ichta entonces les dice sombríamente que alguien ha estado dando a los Sinaks excusas prefabricadas para librar una guerra. A la mañana siguiente todos se están preparando para ir a la guerra contra los Sinaks, y la princesa todavía está en contra de librar una guerra contra su propia gente, así que les pide a Yatori y a todos que regresen a salvo. Pronto se dan cuenta de que su general Sefeta nunca le dijo al reino central sobre la guerra, y él solo está dando órdenes por sus propios caprichos y fantasías. Pronto comienza la guerra, y se llamará la rebelión de Katvarna del Norte, aparentemente más grande que cualquier batalla, manchando las páginas de la historia con la sangre de su propia gente. La guerra continúa durante semanas y meses mientras Ichta y sus amigos son llamados a los terrenos principales para prestar sus servicios en el ejército. El viejo y cruel general Safita está gritando de ira porque la guerra se está prolongando mucho tiempo y están perdiendo muchos soldados diariamente. El soldado le dice que el pelotón no está acostumbrado a las grandes alturas, y el terreno montañoso está dificultando el avance de los soldados debido a muchos obstáculos, y la mejor opción podría ser retirarse. Echando humo de ira, Sefeta declara que están luchando contra un montón de monos de montaña y rendirse no es una opción. Más tarde en la reunión del pelotón, el comandante declara que los nuevos caballeros serán asignados a diferentes posiciones, indicando claramente que tendrían que luchar desde las primeras líneas. Mientras tanto, los oficiales de menor rango, encabezados por Kana, llegan a un campamento abandonado desde donde defenderán las fronteras hasta que mueran. Por otro lado, Ichta visita a Hiroma pidiéndole que cene con él. Se sientan y comen, y Hiroma le informa que el hospital fetal está muy ocupado estos días, y además de eso, escasean los suministros regulares como vendajes y medicinas.
Ichta y su equipo son responsables del transporte y él se tomó un tiempo libre para visitar a Hiroma. Hiroma le dice que desea hacer una propuesta al cuartel general, e Ichta la motiva a hacerlo porque el hospital de combustible debería estar en la retaguardia, o especialmente en algún lugar más bajo. Mientras están ocupados hablando, suena una alarma que indica que han sido atacados por el enemigo. Ichta inmediatamente ordena a su pelotón, al de Matthews y al de Torrey, que tomen el mando, mientras Yatorre ordena a su pelotón que monte a caballo y permanezca en espera. Matthew le pregunta a Ichta si deberían unirse a las fuerzas defensoras y luchar desde el frente. Ichta responde que hay mucho caos allí, y si se unen a ellos, quedarán atrapados en el fuego cruzado. Ichta y Torway ordenan a los pelotones que tomen sus posiciones y no abran fuego hasta que los aliados hayan pasado, y solo el pelotón ligero de Ichta debe prepararse para el ataque, mientras que el pelotón de caballería de Yatorre debe permanecer en la retaguardia. Pronto, Matthew se acerca a Ichta y le pregunta con vacilación cómo puede estar tan tranquilo como él, así que Ichta comienza a contarle la historia de un general valiente y un general cobarde, diciéndole indirectamente que una vez que ha llegado a reconocer sus miedos, ya está lo suficientemente tranquilo para enfrentar los peligros. Después de un tiempo, los Synax lanzan un ataque contra ellos, mientras Ichta ordena a su pelotón que les apunte con luces de haz, cegando al enemigo mientras les disparan y apuñalan, aprovechando la situación. Luego, Matthew ordena a su pelotón que cargue con luces y armas. Finalmente, Ichta le pide a Yatorre que avance con su caballería y cargue contra las tribus. Yatorre pide a sus soldados que atraviesen el centro de los tribales y los rodeen por todos los flancos, matándolos y mutilándolos con fuerza brutal. Después de un rato, Matthew informa a Ichta que el enemigo ha sido eliminado y que no ha habido bajas por su parte. Ichta pregunta si matar a tanta gente fue fácil para ellos, Suye lo niega inmediatamente. Por otro lado, Kanan está hablando con un compañero en el campamento donde están estacionados. Ella le dice que estaba casada, pero su esposo murió y fue expulsada por la familia. Sin embargo, eso aumentó su interés en leer libros, especialmente el escrito por Darren Rai. Ella le cuenta sobre Ichta y cómo se conocieron gracias al libro. De repente, suena una campana, y cuando suben rápidamente a la fortaleza, se dan cuenta de que han sido rodeados por los Synax por todas partes. La fortaleza que les fue entregada para cuidar ahora está completamente tomada. A la mañana siguiente, la noticia de que el campamento fue capturado por los Synax se extiende como la pólvora, y el comandante en jefe corre como un loco. Él ordena a Ichta y Matthew que tomen sus pelotones y recapturen el campamento, pero Ichta intenta hacerle entrar en razón. Le pide al estúpido comandante que permita que el pelotón de Torway los acompañe también, porque el campamento tiene muchos Synax, y atacarlos con un número pequeño o igual de soldados seguramente los derrotaría a todos. Él ofrece capturar el campamento en 1 hora si se le permite acompañarlos, y finalmente el comandante acepta a regañadientes. Ahora Ichta y Matthew están escondidos detrás de una enorme roca vigilando el campamento desde lejos. Mientras el asustadizo Matthew declara que no será posible tomar el campamento en 1 hora, pero Ichta responde con confianza que si todo va bien, pueden capturar la corte en solo 20 minutos. Ichta le dice a Torwe que traiga su pelotón, y mientras tanto le explica a Matthew que Torwe les proporcionará apoyo de fuego desde arriba, mientras Ichta y Matthew cargarán hacia adelante. Matthew grita de pánico diciendo que el rifle de aire solo tiene un alcance efectivo de 40 medidas, y sería peligroso avanzar con este plan. Pronto, los Synax ven un pelotón que se acerca a ellos y se preparan inmediatamente para atacarlos, pero antes de que puedan disparar con sus cañones, Torrey comienza a derribarlos desde lejos. Ichta le explica a Matthew que Torrey es capaz de disparar las balas desde la distancia porque ha cavado pequeñas estrías en el cañón del arma para hacer girar las balas, haciendo que vayan en línea recta con una trayectoria aún más estable, haciéndola 5 veces más precisa que un arma normal. Esta es una nueva tecnología que Deraner había inventado, popularmente llamada rifle de aire. Pronto, Torrey se deshace de todos los francotiradores enemigos. Ichta pide a su pelotón que tome el mando y avance. Después de un tiempo, logran capturar el campamento del enemigo, y todo fue posible gracias a la tecnología oculta en la caja de Daranare que le dio a sus estudiantes. Pronto se reúnen y todos están incrédulos de cómo Torre logró derribar 6 cañones con 4 balas. Torrey responde que estas nuevas revoluciones, todo gracias a la ciencia, van a desatar una nueva era de tecnología, y los tiradores de élite ahora serán llamados francotiradores. Pronto, un soldado viene corriendo hacia ellos, informando que el primer teniente Nashru está ausente, y el campamento en las primeras líneas está solicitando ayuda. Ven soldados heridos, e Ichta inmediatamente pide que llamen a un médico en el acto. También instruye a sus amigos que no le digan a nadie sobre esto, porque de ahora en adelante él dará las órdenes. Comienzan su viaje hacia el campamento, y después de viajar un tiempo, Ichta les pide a todos que acampen en la base de la montaña durante 2 días, y cuando discuten, él responde que es importante hacerlo. Ituri apoya a Ichta diciendo que tendrían que tomarse tiempo para adaptarse a la altitud, o no podrán subir más alto. Ichta declara que están librando una batalla mortal en la cima de las grandes montañas Salifatra, y necesitan obedecer las reglas de las montañas.
El aire es más delgado en las montañas y causa todo tipo de enfermedades, mientras que el Dr. NRI lo llama mal de altura, y para mantener a los camaradas a salvo, no puede saltarse el paso de adaptación a la altitud. Ichta y Yatori comienzan a caminar hacia el campamento donde Kana y sus camaradas estaban estacionados, y cuando llegan allí, ven la brutal escena de cuerpos esparcidos por todas partes, y pronto, Ichta ve el cuerpo sin vida de Kana. Las lágrimas llenan sus ojos y él se despide tristemente de ella y regresa a los campamentos con Yeftori. 2 días de acampada en las faldas de las montañas pasaron en un abrir y cerrar de ojos y pronto es hora de volver a escalar. Después de un viaje brutal, lograron escalar 3.800 metros de la montaña Alifatra. Pocos sabían que encontrarían al general Senpa, quien está estacionado allí como jefe de nuevo. Al verlo, Senpa se da cuenta de que las cosas han empeorado mucho y por eso Ichta y sus amigos son enviados para ayudarlo. La médica Haroma le pregunta a Senpa sobre la situación actual de la guerra, y él responde que se acercan al final de la guerra, mientras 3 fuerzas se dirigen a luchar contra los Sinak por una ruta montañosa separada. Cuando estas tropas se deshagan del enemigo, se reunirán de nuevo al otro lado de la montaña. Al ver el mapa, Ichta declara que esto llevará a forzar al enemigo a una única batalla, y está bastante seguro de que es el plan del odioso general Cefatas, pero ya es demasiado tarde para hacer cambios. Senpa anuncia que los combinará a los 5 para formar un solo pelotón y nombra a Ichta como comandante del pelotón pidiéndole que los dirija. Cuando Ichta pregunta sobre la tarea que deben emprender, el capitán dice casualmente que primero tendrán que encender las hogueras. Con hogueras literalmente se refería a quemar las casas de los Sinex. Para Ichta es un trabajo difícil de ejecutar, pero se ve obligado a hacerlo. Sin embargo, tranquiliza a los aldeanos diciéndoles que serían transportados al pueblo occidental. Más tarde, mientras lleva a los aldeanos con ellos, Ichta se queja a sus amigos de que cometió un error al identificar la verdadera naturaleza del general Senpa. Ichta sabe que el general tiene motivos ocultos y por eso está transportando a los pobres aldeanos al oeste para cortar la fuente de suministro del enemigo y luego usarlos para negociaciones. Pero pase lo que pase, es mucho mejor que la estrategia improvisada del general Safita. Ichta sabe que la ruta que siguen está separada por más de 100 kilómetros, y eso significa claramente que van a haber muchos desertores, y para empeorar las cosas, no solo ellos están pagando el precio de estos errores, sino que los Sinax también están enfrentando las consecuencias. Todos en otras aldeas están siendo masacrados. Pronto llegan al campamento de refugiados e Ichta comienzan a asignar diferentes ubicaciones a las familias, pero de repente un niño corre hacia él exigiendo enojado que les devuelvan su aldea. Ichta intenta tranquilizarlo diciendo que una vez que la guerra termine, se asegurará de que todos los soldados desaparezcan de su tierra, pero el niño sigue molestándolo e Ichta le da un golpecito en la nariz, haciéndola sangrar al instante. Pero pronto, el valiente y excéntrico Dinkun golpea a Ichta por causar eso. Luego se arrodilla frente al niño disculpándose en nombre de Ichta, y más tarde se acerca al Ichta caído, pero sorprendentemente, Ichta le agradece por hacerle entender y ayudar a los aldeanos. Mientras caminan, Suya le pregunta a Ichta por qué no golpeó a Daikon de vuelta. Él responde que Daikon está haciendo lo correcto al ayudar a los aldeanos angustiados. La gente solo puede lograr tanto como su situación lo permite, y es mejor cuidar de las personas que están atrapadas entre 2 enemigos devastados por la guerra. Varios días después, el arrogante Safita está en el pedestal dando un discurso de nuevo. Declara que la guerra está a punto de terminar y que esta podría ser la última ubicación para la batalla. Partirán mañana para la batalla, así que por la noche deben descansar lo suficiente y recuperar sus fuerzas. A la mañana siguiente, un pelotón se embarca en un sendero de montaña rodeado de profundos valles y gargantas. El general Senpej parece un poco agitado y preocupado por los alrededores, y Torre se da cuenta de que eso es porque podrían ser atacados por morteros aéreos desde cualquier lugar detrás de las montañas. Suben Ichta se une a ellos y le pide al capitán que haga arreglos para un posible ataque porque es mejor prevenir que lamentar. Sugirió colocar escudos al lado de la unidad de los candidatos a oficiales. Siguiendo su consejo, Senpa le pide al general Cepeta que se desvíe de su curso para que puedan ejecutar el plan de seguridad, y él lo hace a regañadientes. Pronto, Ichta saluda a Senpa por manejar la situación con facilidad, y todos lo saludan por ser un comandante increíble. Sin embargo, tal como Ichta predijo, están rodeados de Sinax de nuevo, y están disparando flechas de fuego desde todos los flancos. Pronto sus soldados comienzan a morir, e Ichta le ordena a Torwe que se apresure y se prepare para lanzar un ataque, porque sus hombres son los únicos con rifles de aire. Pronto, un grupo de soldados Sinak comienza a descender por la montaña, y uno de ellos arremete contra Iroma, pero Ichta se interpone y la protege. Pero cuando el Sinak se prepara para atacar de nuevo, Dinkan acude al rescate. Por otro lado, Yatori está protegiendo a Cefeta de la chica jefa Sinak. Pronto se ensarzan en una guerra brutal y ambas son profesionales en sus técnicas de espada, sin retroceder en ningún momento. Yatori aprende sus trucos y la domina, pero de repente mira al otro lado y se da cuenta de que Daikon ha sido atacado. Deja a la chica jefa y corre hacia Daikon para salvarlo, mientras la chica jefa escapa. A pesar de muchos esfuerzos para salvar a Daikon, sucumbió a sus heridas y murió. Pero antes de morir, llama a Yatori y le pide que cuide de su reino e imperio, y también le pregunta si tendría éxito en mantener el honor del caballero. Yatori declara que Daikon luchó muy valientemente entre todos ellos, y sería recompensado por ello.
Por otro lado, la chica jefa herida ve que su aldea también ha sido quemada, y se echa a llorar al darse cuenta de que ha perdido a su familia. Corre hacia su cabaña y ve los cuerpos sin vida de sus familiares mientras los soldados están de fiesta allí. Furiosa, comienza a atacarlos y mata a algunos, pero uno de ellos la inmoviliza, listo para aprovecharse de ella. Sin embargo, antes de que puedan hacer nada, Ikta, Yatori y sus amigos irrumpen e Ikta le da un puñetazo a uno de los soldados. Amenaza al resto para que se queden en su sitio y le pide a Yatori que revise a Nana. La chica jefa y Yatori confirman que está bien y llegaron a tiempo para salvarla. Pronto, Ichta se enfrenta a los soldados bárbaros con ira arremolinándose en sus ojos y declara que no le importa si son héroes o guerreros, pero no tiene piedad para bestias como ellos. A la mañana siguiente, analizan la situación y el general Senba afirma que la guerra terminará tarde o temprano, pero Ichta todavía no está seguro de eso y dice que anoche las personas que los atacaron no eran solo Xenax, sino también Kalakarm, el escuadrón fantasma del reino Kyokan. Cuando Matthew pregunta si los involucrados en la guerra también eran Kyokan, Ichta responde que estaba bastante claro porque las técnicas eran demasiado eficientes, incluyendo los asesinatos, la guerra de guerrillas y las técnicas de espada. Pronto, Torre se da cuenta de que el enemigo también tenía rifles de aire, y nadie más que la República Kyoka puede tenerlos donde Dar Enare engañó. Mientras están ocupados hablando, un hombre vestido de blanco, montado a caballo, aparece ante Safida y se presenta como el líder del equipo de inspección de Aldera, y han recibido quejas de que la región norte está violando las reglas del reino. Han sido acusados de violar a los 4 grandes espíritus, e Ichta recuerda inmediatamente a los espíritus que estaban encarcelados en la mazmorra oscura. El inspector les informa que han venido a investigar la verdad, pero después de ver tantos espíritus esparcidos sin vida, ya se han asegurado de que Sefida es culpable de sus crímenes. Un asustado Sefida comienza a poner excusas, pero el inspector le pide que guarde eso para más tarde, cuando reciba la citación oficial para presentarse en el cuartel general. Diciendo esto, el inspector regresa y Sefida ordena a Ichta y sus amigos que los persigan. Sin embargo, pronto se enteran de que el ejército de Aldera está rodeando la guarnición del norte en gran número, indicando claramente que los Ketoken habían manipulado a los Synax, y ahora también tienen a Aldera de su lado. Sin embargo, la guarnición del norte ya está exhausta después de una larga batalla, y no pueden permitirse luchar otra. Pronto, la noticia llega a Seferdev, quien comienza a comportarse como un elefante loco. Ordena a sus soldados que enfrenten al enemigo o se retiren, pero los soldados están demasiado cansados para luchar. Pronto, Ichta sugiere que deberían colocar una unidad de apoyo de retirada en la retaguardia mientras intentan retrasar al enemigo. Además, tienen menos de 8.000 soldados, y si desean ir a una batalla defensiva, tendrían que colocar al menos 6.000 en la base y 2.000 se usarían para el apoyo de retirada. Yatori explica además que antes de comenzar con una batalla defensiva para ganar tiempo para la retirada, tendrían que librar una primera batalla para dar tiempo a prepararse. Para eso, tendrían que usar un solo batallón de alrededor de 6.000 soldados. Senpa está de acuerdo con Yatori y le pide a Sifeta que le transfiera el mando, mientras Ichta sugiere que hará que los Syncax presten su ayuda para esta batalla, dejando a todos desconcertados. Por la noche, Yatori e Ikta visitan a Nana, quien está atada con cuerdas, y se disculpan con ella. Ella los culpa furiosamente por ser monstruos que los derrotaron en batalla, y ahora están menospreciando a los Synax. Ikta dice que no tiene intención de disculparse por la inhumanidad de la guerra en sí, pero se disculpará por la violencia y masacre sin sentido causada por los no combatientes bajo su jurisdicción. Pronto, Ichta toma una daga y cuenta la historia del cazador que tuvo que cortarse un dedo porque accidentalmente disparó a la hija de un mercader. Diciendo esto, él también se cortó dolorosamente un dedo como recordatorio y una forma tradicional de disculparse, y esa es la historia que Nana le contó 9 años atrás. Resulta que Ikta y Nana se habían conocido hace 9 años, y pronto Nana también reconoció a Ikta. Luego, Ikta le pidió a Nana que le hiciera 3 favores. Uno es aceptar su disculpa por las fechorías, el segundo que los Synax los ayudaran a repeler al ejército sagrado de Aldera. Nana se da cuenta de que los Aldera van tras el reino y los Synax, y tienen la intención de aplastar a ambos en nombre de salvar a los espíritus. Pero los Aldera eran solo un peón en esta enorme batalla, y el verdadero enemigo es la República Kyokan, que les enseñó tácticas militares y guerra de guerrillas. Advierte que si Aldera toma el control, entonces no mostrarán piedad a los Synax y sus creencias tradicionales. Si Nana lo ayuda, entonces garantizará un lugar para los Synax y el imperio cuando todo esto termine. Y cuando Nana pregunta por el tercer favor, él responde que Nana le permite seguir llamándola por su nombre. Pronto, Nana acepta sus demandas y decide ayudarlo. Mientras regresan, Yatori le informa casualmente que el dedo que valientemente se cortó antes no volvería a crecer. Se unen a sus amigos e Ikta les informa que Nana enviará 800 hombres en 2 días para ayudarlos, y también deben estar agradecidos al capitán Senpa, quien ayudó a dar refugio a la gente desplazada de las aldeas, por lo que no tardarán en reunir a la gente. Pronto Senpa se une a ellos y anuncia felizmente que han sido ascendidos a tenientes de primer y segundo rango, y le pide a Matthew que lleve su pelotón a la retaguardia. Matthew duda un poco al principio, pero Yatori le dice que se ha convertido en un espléndido soldado que hará que todos se sientan orgullosos.
También aprecia a Hiroma por cuidar a los heridos y asustados con dedicación y, juntos, serán los mejores oficiales, por lo que deben aprovechar esta oportunidad para aprender y expandir sus horizontes. Matthew sujeta a Ichta por el cuello y declara que no lo dejará solo incluso si camina por un camino de muerte y que nunca lo retrasará, y Ichta finalmente les permite quedarse y ayudarlos en la batalla. 2 días después llegan al gran bosque de Gagol, planeando y preparándose para la batalla según los planes de Ichta. Solo tienen 3 días y medio, y todavía les falta tiempo y personal, pero tendrían que despejar el bosque para tener un mejor seguimiento de sus enemigos Alderaan. Por otro lado, el general Alderaan se entera de su plan y decide atacar lo más rápido posible para aprovechar la cobertura del bosque. Pronto, Ichta recibe la noticia de que el enemigo también ha comenzado a quemar sus bosques en un intento de eliminar su cobertura. En el sur del reino, la princesa Shamil se despierta de una pesadilla de Ichta, y pronto se levanta preguntándose cómo les va a Ichta y a sus amigos en la guerra. Pronto le informan que el ejército sagrado de Aldera ha atacado en las montañas. En los campamentos, Ichta se prepara para la batalla porque quemar el bosque para mantener a raya al enemigo no les ha dado mucha ventaja sobre ellos, así que luchar una guerra es la realidad última. Yatori está de acuerdo en que si siguen esperando sin dejar que el fuego se apague, el enemigo encontrará otra forma de atacarlos. Ichta le pide a Denana que explique los detalles. Ella responde que la montaña Alifatra es la región de Sinax, y más allá está el bosque de Gaegle, pero entre los dos hay un pequeño sendero de montaña, que es demasiado estrecho para que muchos pasen a la vez, pero si ejercen la debida precaución. Así que tienen que asegurarse de que los Alderaan sigan centrándose en ellos para que no usen ese camino, por lo que es mejor luchar que esperar a ser brutalmente asesinados. Ichta sabe que el enemigo no tomará otro camino para atacarlos, así que solo espera lograr inmovilizarlos durante al menos 8 días para ganar tiempo y preparar a sus hombres. Por otro lado, se informa al general del ejército sagrado que los fuegos se están extinguiendo. El astuto estratega llamado Jan, que se ha unido al ejército sagrado, declara que la situación ha cambiado y que su enemigo quiere que tomen el mismo camino. Al ponerse el sol, el general Senpa vigila preocupado a los escuadrones fantasma del ejército sagrado. Ichta lo visita y le pide que calme sus nervios porque el motivo principal de estos escuadrones es jugar con el lado del miedo de su enemigo y aprovecharse de ello. Diciendo esto, regresa a la base. Nene, Matthew, Yatori y todos los demás están vigilando al enemigo, listos para cargar si atacan, tal como Ichta les instruyó. Ichta sabe que ganar una guerra con solo 600 soldados y 120 Sinax será casi imposible, pero logra mantener la calma. Pronto Senpa anuncia que no pueden dejar que el enemigo ataque primero, así que ordena que se disparen los haces de luz sobre ellos y luego pide a su pelotón que dispare. El ejército sagrado es tomado por sorpresa por el ataque repentino y muchos de ellos mueren. Pero el enemigo lo supera en número y tienen muchos soldados en comparación con el pelotón de Ichta. Ichta nota que el enemigo es lo suficientemente astuto como para colocar cañones a corta distancia, y Yatorre le pide frenéticamente al capitán que los deje luchar de cerca contra el enemigo porque probablemente enviarán la segunda oleada para atacarlos. Sumi, Yatorre y Nana comienzan a luchar contra el enemigo, pero Nana es atacada por la unidad de armas de aire, pero Ichta le pide a Torway que siga defendiéndolos a ambos con sus armas de aire. Por otro lado, al ver la emboscada de rifles de aire, Jin se da cuenta de que Ekta y su pelotón tienen una unidad de rifles de aire, lo que claramente indica que Deranare, quien enseñó a los Kyokans a fabricarlos, también tenía aquí a sus estudiantes. Pronto, un capitán informa a Jian que han atacado al enemigo y que están ocupados atendiendo a sus heridos, por lo que no podrán acercarse a los cañones. Pronto, Ichta ve que el ejército sagrado ha enviado otro grupo de soldados y que será un peligro inmediato para ellos porque los soldados heridos de Ichta todavía están allí. Pronto, Ichta recuerda la promesa de Yatori de ser su mano derecha e inmediatamente anuncia que ya no lucharán entre bastidores, sino que se enfrentarán al enemigo de frente. Va a proteger a los soldados Sinak mientras Yatori sigue defendiéndolo de posibles ataques. Ichta lleva su pelotón al flanco derecho mientras Yatori lleva el suyo al izquierdo, y pronto crean una cadena humana. Recogen apresuradamente a sus soldados heridos y se retiran. Prendieron fuego a la barricada, manteniendo al enemigo detrás de esas puertas y evitando que llegaran a ellos. Por otro lado, el general del ejército sagrado está frustrado porque no pudieron atacar tanto como habían planeado. Su estratega Jan le asegura que no han podido atacar, pero eso no significa que hayan perdido, solo necesitan otra oportunidad para ganar. Mientras tanto, Haruma está cuidando a los heridos, pero 2 de ellos mueren mientras son tratados. Esto llena a Suya de rabia y corre hacia Ichta y Nana acusándolo de causar tantas bajas. Han perdido 11 soldados, y él culpa a Ichta por sus muertes por ordenar al pelotón que protegiera a los Sinaks debido a la estúpida mujer Nana. Suriya le recuerda al sargento Sesindi, ya fallecido, que lo respetaba y quería ser como él. El cabo Mínica fue la primera persona bajo su mando, pero perdieron la vida por culpa de los sangrientos Sinaks. Yatorbe entra y le pide a Suya que no culpe a Ichta de nada, porque fue por ella que él decidió salvar a los Sinaxe. Ichta sabía que Yatorbe salvaría a los Sinaxe sin importar qué, así que se desvió de su camino para darle cobertura. Así, la decisión de ayudar a los Sinaxe fue suya, y ella asumirá la responsabilidad por ello. Le dice a Suya que trate a los Sinax como sus aliados, porque en el ejército necesitan seguir órdenes dejando de lado sus sentimientos personales, y cada soldado debe saber cómo obedecer órdenes.
Cuando Suya pregunta si mataría a Ikta si se lo pidieran, ella responde que un Ixam siempre sigue órdenes. Al escuchar esto, Suya llora de frustración y huye. Ikta le pregunta a Yatori si lo mataría si se lo ordenaran. Ella responde que primero hará todo lo posible por suicidarse y que destrozará su alma. La molerá hasta convertirla en polvo y la arrojará a las llamas, para que nunca vuelva a la vida. Después de que todo esté hecho, el único Ixam restante lo matará. Ichta responde que hasta el momento en que 2 espadas le seccionen el cuello, seguirá pensando en cómo la perdió. Más tarde se descubre que el ejército de Aldera sigue siendo fuerte con 10.000 soldados y la guerra se vuelve aún más encarnizada. La princesa Chamil entra enojada en la habitación donde Cefaeda y sus hombres estaban relajándose y pregunta groseramente cómo lograron escapar mientras Ichta y sus soldados todavía están atrapados en una brutal batalla. Ella le ordena que se presente ante el tribunal militar una vez que la guerra termine para que pueda ser investigado. Por otro lado, Ichta declara que ahora esperarán a que el enemigo ataque primero, y hasta entonces esperarán y observarán desde la barrera. Mientras tanto, Nana se acerca a Suya y se disculpa por ser la razón por la que 2 soldados extraordinarios murieron y le pide que se corte las manos como disculpa, pero Suya se niega diciendo que no desea dañar a nadie, especialmente a los Synax que pertenecen a su propio reino. Pronto Ichta es informado de que el enemigo está en movimiento y otra unidad se ha separado para el desvío por la derecha. Esta vez están en caballería, lo que significa que pueden moverse mucho más rápido que la infantería. Ichta le pide a Senpa que envíe una fuerza para interceptarlos y se ofrece voluntario para ir con Torway, pero Senpa dice que irá él mismo porque sabe que la batalla está más allá de su capacidad y si se queda aquí, podría no tener la capacidad de tomar buenas decisiones desde la base. Senpa le pide a Ikta y Yatori que tomen el mando. Ikta acepta su plan pero propone que Yatori acompañe a Senpa. Pronto, Matthew y Hiroma notan un blip Kyoken. En el blip está Jan, el estratega del ejército Kyoken, vigilando el pelotón de Ikta. Es en contra, Yatori exclama con disgusto diciendo que no esperaba que los Kyokans cayeran tan bajo y enviaran un blip. Ichta va a su pelotón y les pide que no gasten su energía preocupándose por el estúpido vehículo aéreo y que dejen de mirar al cielo todo el tiempo porque necesitan seguir mirando al futuro y apuntar a la victoria. Observan que los fuegos se han extinguido y el enemigo vendrá a atacar a través de las partes quemadas. De ahora en adelante, Ichta les pide que mantengan una defensa adaptativa y móvil para repeler a su enemigo. Para lograr esto necesitan trabajar con la ciencia y, como de costumbre, comienza a darles una conferencia sobre la importancia de ser perezosos durante los próximos 7 días de la guerra y solo trabajar cuando sea necesario. Tras 7 días, cuando la guerra termine, regresarán al sur para su propio repliegue. Pronto, el pelotón de Matthew comienza a actuar bajo las órdenes de Ichta, teniendo la estrategia en mente, ocasionalmente enfrentándose cara a cara con el enemigo. Por otro lado, Ichta sigue de cerca los acontecimientos y pide al pelotón de Matthew que descanse 4 horas mientras Yatori lo relevará. Por su parte, Torri se encarga de disparar a los hombres Kalakar justo cuando estaban a punto de atacarlos. Gracias al consejo de Ikta, ya sabía que los hombres Kalakar atacarían por la retaguardia del castillo. Mientras tanto, Ikta recibe noticias de la valentía de Torway y pidió a sus hombres usar señales luminosas para informarles que lo hicieron bien. Pronto, Yatori informa que ha terminado de prender fuego en el bosque con sus soldados y luego se sientan juntos a tomar algunos bocadillos como en los viejos tiempos. Yatori pregunta si Tori logró abatir al comandante de los Kalakarms que mató a Daikan. Ichta responde que el informe de Tori menciona que lograron matarlos a todos, pero aún podría haber una posibilidad de que algunos sobrevivieran. Más tarde, Ichta le promete a Yatori que siempre estará a su lado cuando lo necesite, y que debería tomarse un tiempo para relajarse y dejar ir todas las preocupaciones. Al día siguiente, Ichta recibe la noticia de que el enemigo podría estar en las regiones del este donde se encontró la señal, y existe la posibilidad de que 6 vagones se acerquen rápidamente a esa zona, arrastrando algo grande. Pide a los soldados que averigüen qué es de inmediato. Sin embargo, pronto los cañones llegan a los campamentos, matando y hiriendo a muchos, e Ikta hace saber a todos que son cañones explosivos, una nueva arma que el ejército Kyokin posee, que usa energía solar comprimida para disparar un proyectil. Y pronto, Ichta se dio cuenta de que la señal y la caballería enemiga habían estado practicando esto durante mucho tiempo, y ahora finalmente los habían superado. Los desesperados intentos del ejército imperial por construir una barricada fueron derribados por el astuto Jin, también llamado el oficial brillante Insomne, quien ahora marcha cerca del ejército imperial. Ichta comienza a culparse de que fue su fracaso como comandante no comprender completamente la situación, pero no puede rendirse y seguir poniendo excusas. Le pidió a Matthew que se hiciera cargo de la ubicación y continuara la misión de defensa móvil, y una vez que defiendan este lugar por 2 días más, podrán retirarse con seguridad. Le pide a Kuroma que deje su cargo de segunda al mando y reúna a las tropas. Nana interviene diciendo que acompañará a Ikta para protegerlo. Pronto, Ikta abandona el campamento pidiéndole juguetonamente a Yatori que se divierta con él en la batalla, y ella acepta con gusto. Mientras van de camino, Yatori sigue dándoles información crucial, pero nada de eso es suficiente para que Ikta elabore un plan infalible para derrotar al enemigo. Pero después de una lluvia de ideas, se le ocurre una idea brillante. Por otro lado, Jin se acerca rápidamente con sus hombres a caballo, y se detienen a cierta distancia para analizar los alrededores. Jin huele a petróleo en el aire, pero aún así, ordena a sus soldados avanzar lentamente hacia el enemigo, manteniéndose alejados de peligros potenciales.
Sus soldados hicieron lo que se les dijo, pero ni en sus sueños más salvajes habían esperado que Ekta se escondiera con sus soldados bajo tierra. Aprovechando la situación, Ekta lanza un ataque brutal contra los soldados de Jan, tomándolos por sorpresa y matando a muchos. Jan está furioso porque nunca esperó que esto sucediera y ya se regocijaba en la gloria del éxito. Pronto, nota una bandera blanca y roja que indica que el ejército imperial está dispuesto a negociar. Jan se da cuenta de que definitivamente significa que el ejército imperial no se rinde de ninguna manera. Ichta había planeado esto con antelación, sabía que Jin es un hombre codicioso que quiere poner todo el campo de batalla bajo su control y a la gente como él le disgusta cuando el campo de batalla cae en completo caos. Pronto, Jan ordena a todos de su lado que dejen de luchar. Yatori va a encontrarse con Jan y le dice que espere mientras su comandante llega para iniciar la negociación. Jan se sorprende al descubrir que la persona real detrás de esta asombrosa estrategia no es Yatori, sino Ichta. Jan le pide arrogantemente que se rinda, advirtiendo que nunca ganarían la batalla, pero Ichta se niega a tomar esto en consideración. Jan lo presiona diciendo que provocará más muertes inútiles si Ichta sigue siendo terco porque en una batalla de números los derrotarán de todos modos. Ichta declara que está dispuesto a comenzar la batalla de nuevo, pero esta vez tienen sus condiciones. Se retirarán hacia el bosque y planearán sus repliegues en 2 días, pero Jan argumenta que no puede retroceder porque está aquí para llevar la victoria al nombre del ejército sagrado de Aldera. Amenaza a Ichta con que si la batalla comienza de nuevo, lo más probable es que todos mueran porque son menos en número. Ichta responde con calma que Jin ha malinterpretado todo y apunta su rayo al corazón de Jin, declarando que solo necesita dar una señal a la gran francotiradora, Torway Ramian, quien tiene un rifle de aire para abatirlo, y Jan no debería pensar en escapar, porque eso le indicará a Torway que dispare. Jan argumenta que están violando las reglas militares, que dicen que nadie puede ser atacado durante las negociaciones. Ichta responde que eso es solo cuando 2 partes están dispuestas a negociar, mientras que Jan simplemente no está listo para retroceder. Y si no se retira, Ichta bajará su bandera de negociación y lo matará, y está dispuesto a bajarla de inmediato, dependiendo de lo que Jin decida. Ichta afirma que Jin hará cualquier cosa menos dejarse morir, y a pesar de conocerlo por primera vez, parece que ha estado jugando una partida de ajedrez con él durante los últimos 6 días. Si Jin no acepta sus términos, usará la fuerza para derribarlo, ordenando a sus fuerzas que apunten y le disparen en el acto. Después de un tiempo, Jin se dispone a aceptar sus condiciones, e Ichta lo aprecia por tomar la decisión correcta. Pronto, el ejército imperial comienza a retirarse, pero Jan detiene a Ichta y le pregunta por qué está tan empeñado en proteger su reino. Ichta responde que nunca quiso proteger su país, sino que siempre deseó proteger a su gente. Le advierte a Jan que un día, cuando ya no sea útil, el reino Kyokan lo desechará, y que solo está trabajando duro para la gente inequivocada que no conoce su valor. Luego, le da al caballero brillante Insomne su viejo consejo de que todos los héroes mueren por exceso de trabajo y se marcha. Pronto regresan a la capital, donde la princesa, rebosante de alegría, los recibe y anuncia que los recompensará a todos por su valentía. Unos días después, en el tribunal militar, el general Safita es declarado culpable de causar una guerra innecesaria que llevó a la pérdida de vidas y propiedades, por lo que es despojado de todas sus condecoraciones militares y enviado a ser ejecutado. Después de unos días, la princesa llama a Ichta al castillo, pidiéndole sus impresiones sobre el estado actual del imperio. Ichta responde que va cuesta abajo a un ritmo muy rápido porque la política está corrupta y el emperador no es más que un títere que no cumple con sus deberes como gobernante. Entonces la princesa le pide a Ichta un favor inusual, ascender a la cima del ejército y perder una guerra para que el reino imperial trabaje desde abajo para purificarse y recuperar su cultura, economía y tradiciones, y juntos lucharán hasta que pierdan. Al caer la noche, Ichta va a ver a Yatori como siempre y le cuenta los planes de la princesa, pero dice que no seguirá lo que la princesa dijo porque perder una guerra significaría entrar en conflicto con Yatori Ixam, quien es la protectora del reino. Para él, el país nunca fue la prioridad, su única prioridad, y la única persona que desea proteger después de sus padres es Yatori. Eso es todo por este video y un amable recordatorio para descargar Sea of Conquest desde el enlace en la descripción y echar un vistazo al nuevo cómic si aún no lo has hecho.